Muy bien, vamos a tratar los últimos temas, la evolución espiritual y sus leyes y la configuración de la personalidad espiritual. Para lo primero, recurrimos a la síntesis del padre Arintero en otra obra, La evolución mística. Vamos a la explicación que hace del inicio de la contemplación, o sea, el pasaje de la vía purgativa a la iluminativa. Esto lo podemos encontrar en el libro de la evolución mística, en la página 408, capítulo 3, Albores de la contemplación. Este tema tiene gran importancia práctica y pastoral porque, como explica San Juan de la Cruz, este pasaje es común, pasa a muchos, aunque no todos lo cumplen perfectamente, por diversas razones. Por un lado, porque Dios a algunos los lleva a la perfección y a otros no sabemos por qué. Y por otro lado, por la respuesta del sujeto. Y las dos cosas naturalmente van juntas, porque Dios no lleva a nadie a la perfección que no quiera voluntariamente acceder a ella. De manera tal que estamos frente a una de las aplicaciones del misterio de la gracia, o sea, de esa vida sobrenatural que depende principalmente, más aún totalmente, de Dios y que sin embargo requiere el consentimiento personal. Cuando Dios, dice, trata de introducir ya un alma en el secreto camino de la contemplación, suele arreciar previamente las pruebas con las que la acrisola y prepara. Así, en los místicos de primera hora, las purgaciones pasivas son por lo común más terribles y prolongadas que en los otros siervos de Dios, que por largo tiempo han de prevalecer en el estado de ascetas. Esta es doctrina de San Juan de la Cruz, elaborada por Arintero. Es decir, ya en la noche del sentido se prefigura la vida posterior y la noche del espíritu. En las personas que van a pasar a la noche del espíritu más intensamente y más rápidamente, también la noche oscura del sentido es más profunda y tiene aspectos más espirituales, como el de los escrúpulos, que es algo más espiritual, que otro tipo de purificaciones que son más sensibles. Hay personas que permanecen largo tiempo como ascetas, es decir, ejercitan la vida espiritual sobre la base de actos particulares y por tanto sobre la base de la meditación sobre estos actos particulares y también sobre la vida de Cristo y los misterios divinos tomados de manera particular. En cambio, la contemplación en sentido propio, intenso, que ya comienza en la vía iluminativa, implica una percepción de la unidad divina, de la totalidad, y por tanto una superación de esta fragmentación que todavía tiene mucho de natural, porque la inteligencia no capta la unidad de Dios en sí misma, la trasciende esta unidad a la inteligencia y por tanto necesita alcanzarla a través de lo múltiple. En cambio, de manera sobrenatural, se percibe misteriosamente la unidad divina.
Por lo mismo se hallarán también a veces más expuestos a rehusarlas, o sea, a rehusar las purificaciones, desmayando, continúa, y haciéndose indignos de los bienes que con ellas lograrían, o por lo menos a no sacar por falta de fe, resignación y valor todo el fruto debido. En nuestra época esto no solo es muy común, sino que muchas veces tiene un resultado negativo. O sea, mucha gente pierde la vida espiritual justamente cuando empieza a crecer en la vida espiritual. O sea, cuando Dios la purifica, le llega más intensamente la gracia, y eso no solo sucede por falta de generosidad de la persona, sino también por falta de orientación, de guía adecuada, por desconocimiento, como hemos ya visto. Por eso, tanto nos aconseja el eclesiástico perseverar en el estudio de esta sabiduría para los indoctos tan áspera, en la cual no permanecen los flojos y descuidados. Pero los animosos, que con toda resolución la buscan y perseveran en sus caminos, encuentran en ella su felicidad, su gozo y descanso. Como Dios intenta llevar esas almas como en sus brazos, de modo que en todo sean movidas y guiadas de su divino espíritu, quiere antes pulirlas, suavizarlas y hacerlas tan dóciles que no le ofrezcan la menor resistencia. Como va a levantarlas muy alto, para que al verse volar no se desvanezcan, las obliga a reconocer bien su propia nada y flaqueza, de modo que nunca acierten a presumir de sí mismas. En fin, como pretende inundarlas por completo de luces divinas con que empiecen ya en este mundo a ver y sentir de algún modo los misterios del reino, tiene que purificarles antes los ojos de toda escoria terrena y de las ilusiones de la débil luz humana, que impedirían percibir los purísimos destellos de la divina. Por eso la ciega primero, para que después mejor vean. Es preciso que desaparezcan o se encubran estas luces inferiores para poder ver los destellos del alto cielo. Bueno, esto lo habíamos encontrado ya en San Juan de la Cruz. Veíamos como la luz divina sobrenatural prevalece sobre la luz natural del entendimiento agente e incluso sobre la luz metafísica. Aquí el autor usa una palabra muy importante, ilusiones. Las ilusiones son como luces falsas, la misma palabra contiene esta raíz de luz, o sea, luces que desfiguran la realidad vista más que iluminarla, de modo inteligible, proporcionado a la mente humana. Entonces, esas ilusiones son en gran medida sensitivas, porque los sentidos pueden interferir en la operación de la inteligencia cuando las imágenes son desordenadas, o impedir a veces la operación de la inteligencia, y también son luces intelectuales cuando la inteligencia se fija en algunos objetos y no en otros, entonces tiene una captación parcial de la realidad. Como una persona que sabe mucho sobre un campo científico, por ejemplo, pero sobre lo fundamental de la vida, sobre la metafísica, no tiene sabiduría. Es desequilibrada, aunque es una persona inteligente. Bueno, algo semejante sucede también en la vida espiritual en un sentido propio del término. A veces la inteligencia se fija en algunos aspectos y descuida otros. Por no decir antes los sentidos, sobre todo los sentidos internos, que son la mayor fuente de ilusiones. Porque los sentidos internos están más cerca de la afectividad que los sentidos externos.
Lo somete pues a una oscuridad espantosa y prolongada para que así se dispongan, de modo que luego perciban las delicadas irradiaciones con que va a iluminarlas, y para que, entre tanto, convencidas por experiencia de que nada aciertan a ver rectamente con su propia razón, se dejen en todo llevar de una obediencia ciega y rendida a quien con la debida autoridad las dirige y gobierna, y así estén más prontas para seguir la dirección y normas del Espíritu Santo. O sea, la experiencia de la propia limitación en la prudencia natural, sobrenatural, y en la falta del don de consejo del Espíritu Santo, abre la puerta para la docilidad al Espíritu Santo mismo, especialmente a través de un padre espiritual. Aquí hace referencia con exclusividad al director espiritual o en el caso de una vida sacerdotal o puede ser a cualquiera. ¿A cualquiera qué? ¿A cualquier superior o a...? Sí, en sentido amplio, la autoridad en la vida religiosa participa de esta condición, pero no la reemplaza. Atención, en la vida religiosa moderna, así como la conocemos nosotros después de la Edad Media, no en la vida religiosa antigua, porque, como ya dijimos, la vida religiosa antigua se organizaba alrededor del padre espiritual, o sea, primero estaba el padre y después la comunidad. En cambio ahora está primero la comunidad y después eventualmente el padre, porque en esa comunidad hay uno que es elegido de distintas maneras superior, o porque se elige un padre individual o comunitario. Normalmente individual, porque hay menos sentido de la paternidad comunitaria. Entonces, en la configuración actual de la vida comunitaria en la Iglesia, lo que hace el padre espiritual o el director espiritual, como dice aquí, está solo parcialmente ejecutado por el superior. E incluso cuando tiene el sacramento del orden, como es un obispo, ¿no? Porque el sacramento del orden, por supuesto, contiene el carácter, y el carácter permite, permite un gobierno espiritual, pero este gobierno espiritual es proporcionado a la santidad de quien posee el carácter. Si el sujeto no es santo, el gobierno es más exterior. Si el sujeto tiene perfección espiritual, el gobierno es más espiritual, es más interior. Y lo mismo sucede con los obispos. Hay maneras distintas de relacionarse con los obispos. Cuando el obispo es imperfecto espiritualmente, la relación es más externa. Cuando el obispo es más perfecto espiritualmente, la relación es más espiritual. Entonces es más prudente seguir los consejos del obispo. Si el obispo no tiene vida espiritual, no es prudente seguir los consejos del obispo, aunque es prudente seguir las órdenes del obispo. Y cuanto más imperfección haya, tanto más ciertas deben ser las órdenes, o sea, en la práctica tienen que ser notificadas, como dice el Código de Derecho Canónico. O sea, que el obispo mande un decreto y lo notifique debidamente, porque ni siquiera es suficiente que lo haga, tiene que estar notificado. Pero claro, si el obispo es muy espiritual y muy santo, el sujeto tiene una afinidad y una inclinación para seguir los consejos del obispo, porque no todo lo que dice el superior son leyes que hay que ejecutar por obediencia, son mandatos. La mayoría de lo que dice el superior son consejos. Entonces no hay que tomar por ley lo que es consejo, o por obligación lo que es consejo. En la práctica, lo que obliga en sentido propio y estricto es muy poco.
sea por parte de los obispos, sea por parte de los superiores religiosos. Por supuesto, la vida religiosa está hecha para que sea espiritual, entonces se supone que los superiores tienen que tener vida espiritual y que por tanto no haya que llegar a los preceptos en sentido propio, salvo en algunos casos en los cuales hay que regular el bien común, etcétera, por supuesto que hace falta, pero no en todos los actos de la propia vida o en todos los actos de la comunidad, ¿no? Esto sucede incluso con los papas. Hay papas más santos y más espirituales que otros y producen mayor adhesión que otros espiritual. Pero esto hay que discernirlo adecuadamente porque a veces se transfiere una experiencia sobre otros. O sea, si hay un obispo que es muy espiritual y uno está inclinado a seguir los consejos, puede venir otro que no es tan espiritual y si uno le sigue los consejos de la misma manera, se equivoca. Bueno, pero aquí nos saca todas estas consecuencias. Todavía. De ahí la gran necesidad que tienen de un celoso director bien versado en la mística. O sea, un director espiritual, pero que conozca la mística, porque si no conoce la mística, su función es muy limitada, es más bien externa. En los últimos 2 siglos se concibió la figura del director espiritual como uno que impulsa, ayuda a realizar actos particulares, pero no uno que guía de verdad, que es padre espiritual en el sentido místico, que es lo que hay que lograr, porque es lo que hace crecer a las personas. Siguiendo sus prudentes consejos, logran acertar y marchar prósperamente. Y si en algo pretenden guiarse por sí mismas, luego tropiezan y desaciertan. Hay un instinto, un impulso del Espíritu Santo en el director espiritual para dar los consejos y en el dirigido para escuchar los consejos. Entonces, ese instinto espiritual está unido a una experiencia, apareció ya la palabra en las frases anteriores. Esa experiencia, por ejemplo, se da de esta manera, o sea que el sujeto experimenta que cuando sigue los consejos acierta, cuando no los sigue no acierta. Así aprenden a fiarse solo de las promesas divinas y acostumbrándose a no mirar más que a la oscura luz de la fe, poco a poco van distinguiendo cada vez con más claridad sus rayos sutilísimos y luego observan cómo pueden guiarse con toda seguridad, atendiendo a esa pálida luz como a la única lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que el día amanezca y brille en sus corazones el lucero divino. Esto es de la segunda carta de Pedro. Pues en efecto, guiadas de ella, casi sin advertirlo, creyéndose a oscuras, logran no tropezar donde otros, llenos de ciencia aparatosa, vacilan. Así sucede que, aunque todos de buena fe se engañen creyendo lícito y seguro lo que no lo es, ellas, en medio de sus tinieblas, tienen un tino tal que no se dejan llevar de las ilusiones de otras, y a pesar de su extrema docilidad ante un consejo peligroso se mantienen firmes, diciendo non licet. Porque hay directores espirituales imprudentes, pero también hay confesores imprudentes, sobre todo en esta época en que la teología moral está deformada. Hasta puede haber obispos imprudentes.
ahora hay toda una discusión sobre la Amoris Laetitia, cómo hay que interpretarla, etcétera. Es muy evidente que hay obispos imprudentes, hasta cardenales imprudentes, cuando dan estos consejos, porque destruyen la vida espiritual de la gente. O sea, esto es peor que un consejo desacertado de un padre espiritual, porque normalmente estos consejos se refieren a aspectos libres de la vida espiritual, pero por ejemplo en esta problemática se está tratando de lo esencial de la vida espiritual, o sea, no puede haber vida espiritual, por ejemplo, con pecado mortal o con sacrilegio. Si uno recibe la comunión en pecado mortal, pierde la vida espiritual y se hace peor que antes. Entonces, este tipo de consejos son absolutamente imprudentes. Desde el punto de vista de los dones del Espíritu Santo, desde el punto de vista de la prudencia sobrenatural y también de la prudencia natural, porque de cualquier modo el adulterio es un mal incluso en el orden natural. Entonces, está claro que no hay que seguir los consejos imprudentes. Ahora, para no seguir los consejos imprudentes hay que tener una luz especial, ¿no?, que la tiene el individuo por los dones del Espíritu Santo y por una experiencia especial que el Vaticano II llama sentido de la fe. Ese sentido de la fe también es comunitario. O sea, la Iglesia entera, cuando consciente en una verdad, tiene ese sentido de la fe. El Vaticano II dice que tiene que haber concordia desde los obispos hasta el último de los fieles, que tienen la unción del Espíritu Santo. No cualquier fiel bautizado como los que hay hoy, sino los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo. O sea, que tienen fe y caridad, o sea, vida de gracia, ¿no? Si desde los obispos, incluyendo el Papa, hasta los últimos fieles hay concordia, entonces una afirmación puede pertenecer al sentido de la fe, o una práctica. Pero si no hay concordia, evidentemente no pertenece al sentido de la fe, como es en el caso presente de este problema de la comunión de los divorciados. Hay división. Podemos leer directamente el texto del Vaticano II en la Lumen Gentium. Creo que sí. A ver. Que aquí no. Ya lo tengo, sí. Es el número 12. A ver. Sí. Tengo aquí otro texto. Cristo, el gran profeta, que por el testimonio de su vida y por la virtud de su palabra proclamó el reino del Padre, cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y con su potestad, sino también por medio de los laicos, a quienes por ello constituyen testigos y les ilumina con el sentido de la fe y la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida cotidiana y social, etc. Ellos se muestran como hijos de la promesa cuando, fuertes en la fe y la esperanza, aprovechan el tiempo presente y esperan con paciencia la gloria futura.
pero que no escondan esta esperanza en la interioridad del alma, sino manifiestenla en diálogo contiguo y en forcejeo con los espíritus malignos, incluso a través de las estructuras de la vida secular. Esto es muy interesante. O sea, el carisma propio de los laicos es la secularidad, donde viven su combate espiritual en las estructuras de la vida secular y mantienen ahí el sentido de la fe. O sea, captan qué significa la revelación y la fidelidad a la revelación en las actividades temporales, en las sociedades temporales, en las realidades temporales. Y ahí ejercitan su lucha espiritual contra los espíritus malignos. Dicen también en otros textos que estos laicos deben incluso advertir a los sagrados ministros con humildad, etcétera. En la medida de los conocimientos, de la competencia y del prestigio que poseen, tienen el derecho y en algún caso la obligación de manifestar su parecer sobre aquellas cosas que dicen relación al bien de la Iglesia. Hágase esto, si las circunstancias lo requieren, mediante instituciones establecidas al efecto por la Iglesia y siempre con veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquellos que por razón de su oficio sagrado personifican a Cristo. Aplicándolo al sentido de la fe, el documento de la Comisión Teológica Internacional de 2014 cita a Santo Tomás, que incluso dice que los fieles deben resistir a la predicación que va contra la fe y que no están excusados por ignorancia, porque la fe misma inclina a eso. Y el otro estaba en Lumen Gentium 12, ¿no? Vamos a buscar. Cuando trata del pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de la alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre. La universalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo no puede fallar en su creencia y ejerce esta su peculiar propiedad mediante el sentimiento sobrenatural de la fe. Más que sentimiento es un sentido, porque es algo cognoscitivo, es sensus. Sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde el obispo hasta los últimos fieles seglares manifiestan el asentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Esto es de San Agustín, esta cita. Desde los obispos hasta los últimos fieles seglares. ¿Por qué tiene que haber esta
este asentimiento común de todo, porque la fe produce unidad y tiene por objeto a Dios, que es uno, y a la verdad revelada, que también es una. Entonces no puede haber fe que divida. Entonces, cuando una afirmación divide, no pertenece al sentido de la fe. Entonces, esto que pasó ahora con la comunión de los divorciados es un caso clarísimo. O sea, no pertenece al sentido de la fe. Está bien manifiesto que ni los cardenales están concordes, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los fieles laicos. Basta recorrer un poco internet y se ve. Sumando a esto el hecho de que en internet opinan los que tienen algún interés por la vida religiosa, porque los otros no opinan. Por eso las opiniones son prevalecientes y son contrarias. Es muy interesante ese fenómeno, porque es nuevo. Claro, cuando escribieron esto no había internet, y antes en la época de San Agustín. Pero sin identificar el sentido de la fe con la opinión pública en la Iglesia, que también debe haber, Pío XII hablaba de la opinión pública en la Iglesia, el documento también habla de la opinión pública, y menos identificándolo con lo que uno ve por internet. Sin embargo, estos datos hacen conocer un aspecto particular del sentimiento o del sentido de la fe del pueblo, que tiene la unción del Espíritu Santo. Repito, eso es lo que dice el concilio. O sea, para el sentido de la fe no podemos consultar a los divorciados que viven en pecado mortal, porque eso no tiene el sentido de la fe. El sentido de la fe lo tienen los que tienen la fe informada por los dones del Espíritu Santo. Eso quiere decir unción del Espíritu Santo. O sea, los que tienen caridad. Entonces, si consultamos la fe del pueblo de Dios en su universalidad, en su totalidad, porque la Iglesia es católica, tiene que haber concordia. Si no hay concordia, no pertenece al sentido de la fe, como sucede en el caso presente. Aparte del juicio que merezca en sí el hecho de que en algunos casos los divorciados puedan comulgar. Es otro problema que requiere un análisis teológico moral. Pero desde el punto de vista del conocimiento espiritual que hay en la Iglesia, es claro que es un tema que provoca división y no unidad. Entonces no concuerda con lo que dice el Concilio Vaticano II sobre el sentido de la fe, que tiene la universalidad del pueblo de Dios, desde los obispos hasta los últimos fieles. Yo estoy, en este caso, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, me surge la pregunta si en un caso distinto, no, aunque sea una noticia que divide en la fe, aparentemente, no sería un impulso por parte del Espíritu Santo para ir creciendo en la conciencia, en la profundidad de la fe. Repito, en este caso no tendría nada que decir y no se me ocurre fácilmente un ejemplo, pero ¿cómo? Es decir, no, como criterio a veces puede romper porque va en contra de, o puede romper porque está yendo una mayor profundización, ¿no? Claro, pero para que vaya en una mayor profundización tiene que producir un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual provoca mayor caridad, mayor unidad y no mayor división. Si se provoca mayor división, no hay fe que opera por medio de la caridad, como dice San Pablo.
Entonces no hay una profundización en la fe, más bien hay un alejamiento de la verdadera fe. La herejía por sí produce división. La palabra herejía, heresis, quiere decir separación o división. Está claro que cuando hay una herejía siempre hay algunos que no concuerdan con lo que dice el sentido de la fe. Porque por eso mismo es herejía. Por ejemplo, en el caso del Humane Vitae, los que no estaban de acuerdo con el Humane Vitae no tenían el sentido de la fe. De hecho, esos mismos son los que después aceptan otro tipo de desviaciones morales, como la homosexualidad y otras cosas por el estilo. O sea, eso no es concordante con la unción del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con el concepto de pueblo de Dios, porque hoy se utiliza el concepto de pueblo de Dios de una manera hegeliana, o sea, el espíritu del pueblo. Ese espíritu del pueblo es más bien el espíritu hegeliano, no es el Espíritu Santo. Es una especie de idea común que hay en una determinada sociedad, o en un conjunto de personas, pero no es propiamente el Espíritu Santo, que produce una unión interior. El espíritu hegeliano es dialéctico, o sea, es el fruto de una contraposición. En el pueblo así concebido hay muchas opiniones, hay un pluralismo y se busca una unidad que supere el pluralismo. Pero el pluralismo entendido de esta manera y la unidad entendida de esta manera contiene en sí la división de cualquier modo. No se supera nunca la división. O sea, no se la anula, continúa en una forma de experiencia superior, pretendidamente a la anterior, pero continúa. Con ese sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio al que sigue fidelísimamente, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Se adhiere indefectiblemente a la fe dada de una vez para siempre a los santos, penetra profundamente con rectitud de juicio y la aplica más íntegramente en la vida. Este es interesante, es la fe de los santos. Por eso el pueblo tiene devoción a los santos y percibe de una manera o de otra que no se puede apartar del ejemplo y de las enseñanzas, el modelo de los santos. Por supuesto, eso hay que interpretarlo bien, como también la Sagrada Escritura, y para eso está el magisterio. Pero el magisterio, si va contra este sentido de la fe, en realidad no es magisterio. No puede ir contra el sentido de la fe. Porque la Iglesia en su conjunto es infalible. Sería imposible que el magisterio dijera algo contra el sentido de la fe, siguiendo como magisterio. O sea, un obispo, el papa o incluso un sacerdote puede decir algo contrario. Pero eso no pertenece propiamente hablando al magisterio. O sea, es materialmente magisterio, pero no formalmente. Es más un acto de violencia que de magisterio. Bueno, pero volvamos al texto de Arintero.
Estábamos, 419. ahí estábamos. Hasta el final, sí. Cuando se dijo non licet. 419. Líneas arriba de la citación de sabiduría. Bueno. Pero yo tendré la misma edición aquí. Sí, es el página 419 como la 10ª línea por debajo. 409. 9 o 19. 9. Ah, perdón, padre, perdón. 4-9, sí. ¿Cómo era? Ahora sí. Así sucede que aunque todos de buena fe se engañen, creyendo lícito y seguro lo que no lo es, ellas en medio de sus tinieblas tienen un tilo tal que no se dejan llevar de las ilusiones de otros, y a pesar de su extrema docilidad ante un consejo peligroso se mantienen firmes diciendo non licet. Por supuesto, para esto hace falta la fortaleza, incluso el don de fortaleza, porque mucha gente se echa para atrás en esta circunstancia, aunque sean personas espirituales. Por donde se ve cómo es el verdadero espíritu de ciencia y consejo el que así las rige, pues aunque aparenta ser oscuro, en realidad es claro, sutil, cierto, seguro, santo, coinquinado, como dice el libro de la sabiduría. Este las anima, conforta y dirige para marchar firmes entre tan espantosas tinieblas y vivir resignadas, muriendo con terribles angustias en santa desolación y sequedad de espíritu, siempre resueltas a sobrellevar con valor y con amor todas las pruebas a que su amado quiera someterlas, etcétera. Con la mortal aridez y dificultades que sienten en todo lo bueno, lejos de desmayar y aflojar, se animan de nuevo a pedir ayuda, clamando y gimiendo con lo íntimo del corazón. Y si ni aun esto pueden, porque la lengua se les pega al paladar y no son capaces siquiera de exhalar un suspiro, con todo esperan silenciosas y resignadas, con los ojos del corazón puestos ante el Señor, como los del enfermo ante el médico que puede sanarle, etcétera. Y después describe las angustias, etcétera, de esta situación. Por ejemplo, ¿quién podrá decir las mortales angustias y sobresaltos que entre tanto padecen y sentir hasta dónde llega lo acerbo de sus penas? Es una aplicación clara de la enseñanza de San Juan de la Cruz. Buscan a Dios de continuo y con toda su afligida alma y piensan que se les esconde enojado. En la oración, donde antes tenían todas sus delicias, encuentran su más terrible martirio. Necesitan hacerse gran violencia para ir a ella y se la hacen y van, porque si no estarían sin remedio perdidas. Mas se ponen a meditar como de costumbre y se encuentran del todo a oscuras, sin ocurrírseles ni una sola idea ni un pensamiento bueno, y en cambio se les ocurren, porque el enemigo se lo sugiere, muchos horribles de blasfemia, desesperación y de todo lo malo con que acaban de consternarse. Y sin embargo perseveran velando y orando con los deseos del corazón y apelando a los medios que pueden para recogerse y vencer al enemigo. Acuden a la lectura y esta a veces les consuela un momento, pero cierran el libro y se les olvida todo. Les es imposible discurrir, la razón está allí como ciega e incapacitada y a lo mejor leyendo y todo, por más que se fijen, ni entienden lo que leen ni saben siquiera lo que hacen.
Entonces, si pueden, claman y suspiran, desahogando su corazón con tiernos afectos o con lastimeros ayes, en lo cual encuentran gran alivio. Pero a veces ni eso pueden. Tan árida está la tierra del corazón que ningún afecto exhala, secas del todo, nada aciertan a decir, ni aún a sentir. Bueno, esta descripción también corresponde perfectamente a lo que dice San Juan de la Cruz y tiene importancia pastoral porque hay que saber interpretarlo no solo respecto de las personas que tienen una vida espiritual recogida, como son los religiosos, sino que hay que saber interpretarlo también respecto de otras personas. Entonces, estas perturbaciones, según el estado de las personas, pueden ser más o menos exteriores, no solamente interiores. O sea, pueden manifestarse externamente. Y es aquí donde normalmente hay una interferencia con el campo de la psicología moderna. Porque muchas veces estos fenómenos pueden ser interpretados, de hecho lo son, como desviaciones psicológicas o enfermedades psicológicas. Y entonces, cuando sucede esto, la guía espiritual es mucho más difícil. Sobre todo si es el mismo padre espiritual el que interpreta las cosas de esta manera.